El calor de julio se arrastraba como plomo fundido por las calles empedradas de Guadalajara. Era 1980 y la ciudad ardía bajo un sol implacable. Sobre la calle Morelos, en la esquina con Independencia, don Eusebio Gamboa abría su changuito de tortas todas las mañanas, a las 6 en punto. Don Eusebio tenía 62 años, la espalda encorvada y unos ojos pequeños que casi nunca miraban a los clientes. Siempre llevaba la misma camisa blanca sucia de grasa y el delantal gris. Su bigote ralo tembló al hablar. El cargo era una caseta de madera pintada de verde pálido. En la vitrina de vidrio se exponían los ingredientes: jitomate, cebollas, aguacates, frijoles refritos, chiles jalapeños y lo que don Eusebio decía que era el mejor jamón de toda la región. Ese jamón era famoso en el barrio. Era de un color rosa intenso y se derretía en la boca. El sabor era inconfundible, dulce, ahumado, algo que nadie podía ubicar. Don Eusebio rebanaba el jamón con un cuchillo largo. En rebanadas delgadas lo amontonaba en bolillos recién horneados, ponía los ingredientes y cubría todo con salsa picante de su autoría. La cola al puesto se iniciaba temprano. Obreros, secretarias, estudiantes, vendedores, todos hacían cola para adquirir una torta. Don Eusebio trabajaba en silencio, con movimientos mecánicos. Nadie preguntaba de dónde venía el jamón. Había cosas que entonces no se preguntaban. México se encontraba en lo que algunos llamaban la guerra, sucia. Estudiantes desaparecían, activistas eran sacados de sus casas, trabajadores no volvían. Las familias llenaban los postes con afiches de desaparecido. En Guadalajara el miedo olía. Era el diésel de los camiones militares que patrullaban tras el toque de queda, el ruido de los helicópteros al amanecer. Roberto Sánchez, un joven de 24 años que trabajaba de linotipista en el periódico El Occidental, era un asiduo cliente de don Eusebio. Llegaba todos los días a las 8 de la mañana después de su noche de trabajo y siempre pedía lo mismo: una torta de jamón con todo. Roberto era de esos chicos que pensaban que las palabras podían cambiar el mundo. Por las noches se encontraba con amigos en el sótano de una librería hablando de cómo organizar a los trabajadores. Imprimían folletos y los repartían en las fábricas textiles. Aquella mañana de julio, Roberto llegó tarde. Había dormido 2 horas. Don Eusebio asintió a Roberto y se puso a hacerle su tarta sin que se lo pidiera. «¿De dónde saca ese jamón, don Eusebio?», preguntó Roberto. «Nunca he probado nada igual». Don Eusebio alzó la vista un instante. «Es un secreto familiar, hijo. Un proveedor especial. Procede de una tierra donde la carne se añeja, no como esa mierda industrial». «¿Y dónde queda eso?». Don Eusebio cogió el dinero sin mirarlo por el camino del centro, por el anfiteatro viejo, el abandonado de años. «Ahí está, bodegas». Roberto asintió y se alejó caminando hacia la plaza de armas. Caminando, le dio un mordisco a la torta. El sabor del jamón se liberó en su boca, esa combinación que lo hacía tan adictivo. Don Eusebio lo miró alejarse, con el rostro sombrío. El anfiteatro al que se refería don Eusebio era un hemiciclo de cemento de los años 30. Me encontraba en la parte mala del centro, rodeada de edificios abandonados. El anfiteatro era un esqueleto agrietado, con gradas llenas de grafitis. Por el día era guarida de maleantes. Por la noche se utilizaba para otras cosas de las que nadie hablaba. En el sótano había túneles que conducían al antiguo sistema de alcantarillado.
Aquellos túneles eran un laberinto de corredores húmedos que apestaban a moho y a algo orgánico que daba náuseas. Roberto no lo sabía mientras se comía su torta en la plaza. No sabía que el anfiteatro en algunos círculos se llamaba el Matadero. Aquella tarde, Roberto volvió a su departamento en la colonia Analco, al otro lado del río. Era una habitación pequeña en el segundo piso, con una ventana que daba a un callejón. Tenía una cama, un escritorio con libros y una cafetera. Se lavó la cara y se dejó caer en la cama. El calor era sofocante. Cerró los ojos e intentó dormir, pero su mente no se detenía. Pensaba en el panfleto, en cómo repartirlo, en los rumores de redadas. Recordaba también la manera en que don Eusebio había contestado a su pregunta en él. Brillo en sus ojos. Se quedó dormido alrededor de las 4, soñando con túneles oscuros y cuchillos, que rebanaban algo que no era jamón. Cuando despertó eran las 10 de la noche. Se vistió y salió. Se dirigió al periódico El Occidental. En la imprenta el sonido de las prensas era ensordecedor. Roberto operaba la linotipo fundiendo en plomo líquido líneas de texto. Aquella noche oyó a 2 compañeros hablando en voz baja en el recreo. Uno de ellos, Chema, hablaba de un amigo suyo que había desaparecido. Se lo llevaron de casa. 4 hombres en un auto sin placas. No mostraron órdenes, simplemente se lo llevaron. «¿Y la policía?», dijo el otro. Chema se rió amargamente. La policía se lo llevó. Su delito, formar un sindicato. Roberto escuchaba desde su lugar. Ya sabía esas historias, pero cada vez le dolía. «¿A dónde se los llevan?», preguntó el chico. Chema se moderó. «Hay rumores, sitios oscuros donde los interrogan, torturan. Dicen que nunca se van a aparecer, que sus cuerpos son destruidos. Hay historias de hornos, de ácido, de descuartizamientos». Roberto se estremeció. Se imaginó el anfiteatro, el comentario de don Eusebio, ese sabor del jamón. No se dijo, «eso es imposible», paranoia, coincidencias. Pero la semilla de la duda estaba sembrada. El resto del turno, Roberto no pudo sacudirse de la mente la imagen del cuchillo de don Eusebio rebanando ese jamón rosado. Cuando salió del periódico a las 6 de la mañana, el sol ya estaba saliendo. Roberto se dirigió al puesto de don Eusebio como cada mañana, pero esta vez pasó de largo. Pensar en probar aquellas tortas le revolvía el estómago. Fue a una fonda y pidió huevos y café. La comida era simple, sin sabor, pero al menos podía comerla sin preocuparme. Mientras comía, miraba por la ventana. Una anciana pasó con un cartel colgado al cuello con la foto de un joven desaparecido. «Ayúdenos a encontrarlo». La mujer avanzó lentamente, sus ojos fijos en los ojos de cada persona. La mayoría miraba hacia otro lado. Nadie se detenía. En Guadalajara, en 1980, uno aprendía pronto que había cosas que era mejor no saber. Roberto terminó su café y regresó a su departamento. Se sentó a su escritorio y empezó a escribir apuntes de lo que había oído del comentario de don Eusebio. Sabía que era poco probable, pero también sabía que vivían en una época en la que lo imposible se había vuelto ordinario. Escribió durante 1 hora, guardó el cuaderno y se metió en la cama. Se tumbó mirando al techo pensando en jamón y desaparecidos. Cuando finalmente se durmió, volvió a soñar con el anfiteatro. Recorría los túneles a oscuras y en las paredes veía manchas como sangre. Pude oír golpes y gritos sofocados.
Los días siguientes Roberto evitó el puesto de don Eusebio. Variaba el camino, desayunando en fondas distintas, pero nada le sabía igual. Era como si su cuerpo anhelara ese sabor, pero su mente se rebelara. En el periódico, Roberto empezó a fijándose en cierto tipo de noticias, no las de primera plana, sino las notas menores que quedaban relegadas al interior. Informes de desaparecidos, familias que buscaban a sus seres queridos. Empezó a coleccionar recortes de periódico y a pegarlos en un cuaderno, añadiendo sus propias notas. Había patrones. Si uno sabía dónde mirar, la mayoría de los desaparecidos eran jóvenes, estudiantes o trabajadores. Muchos estaban afiliados a movimientos sociales, sindicatos, organizaciones estudiantiles. Algunas simplemente habían estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado, arrestadas, enredadas, barriendo barrios enteros en busca de unas pocas. Una noche, mientras descansaban en la imprenta, Roberto se acercó a Chema, que fumaba solo en el patio trasero. El cielo nocturno de Guadalajara resplandecía en naranja, la luz de la ciudad reflejada en las nubes bajas. «Chema, ¿te puedo preguntar algo?», dijo Roberto encendiendo su cigarrillo. El anciano lo observó con sus ojos cansados, arrugados por años de noches en vela y humo de cigarrillo. «Depende de qué quieras saber. La otra noche mencionaste a tu amigo, el que desapareció. Dijiste que había rumores de lugares a donde se llevan personas y destruyen los cuerpos». Chema tragó aire antes de responder. «Son solo rumores, mijo, cosas que la gente dice cuando tiene miedo. Pero, ¿qué has oído exactamente? ¿Algo por el centro?» Chema lo observó, como midiendo. ¿Cuánto podía fiarse del muchacho? Finalmente suspiró. «Mira, Roberto, hay cosas que es mejor no saber. Cosas que una vez que sabes no puedes dejar de saber. ¿Entendés lo que te digo?» «Necesito saberlo», repitió Roberto. «Creo que vi algo, o al menos sospecho algo. Necesito saber si estoy loco o si esto es posible». Chema arrojó su cigarrillo al suelo y lo apagó con el pie. Habló mirando a otro lado, como si le costara pronunciar las palabras. «Se cuenta que hay un lugar en el centro, cerca de aquel anfiteatro viejo que nunca terminaron. Dicen que hay túneles ahí abajo, túneles que llevan al viejo sistema de alcantarillado de la ciudad, y dicen que hay gente que usa esos túneles para cosas que no querrías imaginar». «¿Qué cosas?» «Interrogatorios, torturas, y sí, hasta eliminación de cuerpos. Existen maneras de hacer que alguien desaparezca sin dejar rastro. Maneras que no quiero mencionar porque me dan asco solo de pensarlo». Roberto se le secó la boca. «Y las autoridades lo saben». Chema se rió amargamente. «Mi hijo, las autoridades son las que lo hacen. ¿De quién crees que estamos hablando? No son delincuentes comunes, son personas poderosas, protegidas, que actúan en la impunidad. ¿Por qué nunca encuentran a los desaparecidos? Porque no deberían de encontrarse». Roberto se quedó callado, asimilando la información. Finalmente preguntó: «¿Conoces a alguien que haya estado por ahí, que haya visto algo?» Chema lo miró. «¿Para? ¿Por qué quieres saberlo? ¿Qué vas a hacer?» «Nada», mintió Roberto. «Solo pregunto. La curiosidad mata, Roberto, sobre todo en estos tiempos. Olvida lo que creas haber visto o oído, agacha la cabeza y sobrevive. Es el mejor consejo que puedo darte». Chema volvió a entrar, dejando a Roberto solo en el patio. El chico se quedó fumando, observando las luces de la ciudad, sintiendo el peso de... La conversación se le quedó como una piedra en el estómago.
Sabía que Chema tenía razón, que lo mejor era olvidarse del asunto, pero no podía. La duda ya había anidado en su mente. Aquellos días Roberto comenzó algo peligroso. Comenzó a investigar. Por las mañanas, al salir del periódico, en lugar de irse a dormir, vagaba por el centro, observando, tomando notas mentales. Pasaba frente al puesto de don Eusebio sin detenerse, pero con los ojos abiertos, desde lejos. Observaba al anciano preparar sus tortas con la misma exactitud de siempre. Observaba la fila que no disminuía. Observaba el jamón rosado siendo rebanado. Comenzó a seguir a don Eusebio cuando cerraba su puesto a las 3 de la tarde. El viejo guardaba sus ingredientes en hieleras de poliestireno, limpiaba su espacio y cerraba con candado la estructura de madera. Cargaba una de las hieleras, la que contenía el jamón sobrante, y caminaba hacia el oriente, adentrándose en las calles calles más transitadas del centro histórico. Roberto lo seguía a la distancia, fingiendo estar distraído, deteniéndose ante escaparates, confundiéndose entre la gente de las aceras. Don Eusebio avanzaba lento pero seguro, doblando esquinas, cruzando callejones hasta llegar a una zona que Roberto reconoció con un escalofrío, el barrio del anfiteatro abandonado. En otro tiempo fue un barrio elegante, con edificios de cantera rosa y balcones de hierro forjado, pero ahora estaba en ruinas. Muchas de las edificios abandonados con ventanas rotas y puertas tapiadas, calles sucias que nadie limpiaba. El olor a orina y descomposición en el aire. Era un lugar que la gente evitaba, sobre todo de noche. Don Eusebio se dirigió al anfiteatro, una estructura semicircular de hormigón que se elevaba como un hueso blanqueado en medio del abandono. Roberto se quedó en una esquina, observando mientras el anciano rodeaba el edificio y se desvaneció por un lado. Estuvo unos minutos dudando si acercarse más o no. La prudencia le decía que se alejara, que ya había visto demasiado, pero la curiosidad pudo más. Cruzó la calle en silencio y se acercó al anfiteatro. Era aún más impresionante de cerca, con sus gradas cubiertas de grafitis y maleza y un escenario circular en el centro donde una vez debieron de actuar conciertos o representaciones teatrales. Rodeó el anfiteatro, buscando una forma de entrar. Encontró una abertura en una de las paredes y se deslizó dentro. Siguió la ruta que había seguido don Eusebio y descubrió lo que parecía ser una entrada lateral, una puerta de metal oxidado entreabierta. Se asomó con cautela, conteniendo la respiración, y vio una escalera que descendía hacia la oscuridad. Podía oír ruidos abajo, voces distantes, el eco de pasos en túneles de hormigón. No se atrevió a bajar. En lugar de eso, se quedó allí escuchando durante varios minutos, tratando de identificar los sonidos. Había movimiento allí abajo, eso era seguro. Gente moviéndose, cosas siendo arrastradas. Y había un olor en esa oscuridad, un olor orgánico y repugnante que le revolvió el estómago. Se alejó a pasos rápidos, de vuelta a las calles más transitadas del centro, con el corazón latiendo demasiado rápido, sus manos temblando ligeramente. No tenía pruebas, solo sospechas, coincidencias. Pero esas sospechas eran suficientes para persuadirlo de Queses, averiguar más. Esa noche, en lugar de ir al periódico, Roberto acudió a la reunión de su grupo en el sótano de la librería. Eran 7 jóvenes, 4 chicos y 3 chicas, todos entre 20 y 30 años, todos creyendo que podían cambiar un país que parecía empeñado en sofocar cualquier forma de disidencia. La librería era pequeña y abarrotada,
con estanterías que iban desde el suelo hasta el techo, repletas de libros antiguos y polvorientos. El propietario, don Arturo, un hombre de 60 años con gafas gruesas y barba canosa, simpatizaba con ellos. Ideas, y les dejaba usar el sótano para reunirse. Era un gran riesgo para él, pero lo hacía de todos modos porque pensaba que algunas cosas merecían el riesgo. El sótano era húmedo y estrecho, con paredes de ladrillo cubiertas de salitre y una larga mesa de madera donde se sentaban. Había una bombilla desnuda colgando del techo que proyectaba sombras vacilantes en las paredes. En una esquina estaba la multicopista, en la que imprimían sus folletos, y en otra, cajas llenas de libros prohibidos que nadie se atrevía a vender abiertamente. Roberto llegó tarde y ya estaban discutiendo cómo distribuir el próximo folleto. Se sentó en silencio, todavía digiriendo lo que había presenciado esa tarde. Una de las chicas, Lucía, una estudiante de sociología con el pelo negro corto y unos ojos que parecían ver a través de cualquier engaño, notó su expresión. «¿Qué pasa, Roberto? Pareces haber visto un fantasma». Roberto dudó antes de hablar. Finalmente dijo: «Tengo que contarles algo, pero suena tan loco que no sé si me lo creerán». Todos se callaron y lo miraron. Roberto les contó todo: el jamón de don Eusebio, la mención del anfiteatro, la conversación con Chema, lo que había visto esa tarde. Mientras hablaba, vio sus rostros pasar de la curiosidad a la incredulidad y luego a algo cercano al horror. Cuando terminó, hubo un silencio. Finalmente, uno de los chicos, Marcos, dijo, que cursaba leyes y que siempre era el más dudoso de todos, intervino. «Roberto, eso es una acusación muy grave. ¿Estás diciendo que crees que don Eusebio vende carne humana?» «No sé lo que estoy diciendo», reconoció Roberto. «Solo sé que hay demasiadas coincidencias. El sabor inusual del jamón, el origen en un lugar asociado con los desaparecidos, la forma en que actúa el anciano. Tal vez esté equivocado, tal vez mi mente me esté engañando. O tal vez tengas razón», dijo Lucía, su voz apenas un susurro. «Todos sabemos que están ocurriendo atrocidades en la ciudad. Sabemos que hay lugares donde torturan y asesinan a personas. ¿Por qué no podrían estar deshaciéndose también de los cuerpos de esa manera?» «Porque es demasiado monstruoso», respondió Marcos. «Porque incluso para esta dictadura, incluso para estos criminales, eso sería cruzar una línea que no creo que crucen». «Ya la cruzaron», dijo otro de los jóvenes, un chico callado llamado Rafael. Nunca abría la boca en las reuniones. «Mi primo desapareció hace 3 meses. Era profesor, era maestro en una escuela rural de Los Altos. Hizo una protesta pacífica exigiendo mejores materiales para los niños. Se lo llevaron del colegio, frente a sus alumnos. Nunca regresó. Su familia lo buscó por todas partes. Fueron a todas las prisiones, a todos los hospitales. Nada, como si nunca hubiera estado allí. Si pueden hacer eso, pueden hacer cualquier cosa». El grupo se quedó callado, cada uno, perdido en sus pensamientos. Sabían que Rafael tenía razón, que vivían en un país donde las atrocidades se habían vuelto algo cotidiano, donde la vida no significaba nada si te encontraba en el lado equivocado de la política. «¿Qué hacemos entonces?», dijo finalmente Lucía, mirando a Roberto. «No lo sé», reconoció. «Indagar más, supongo, intentar obtener evidencia, pero es arriesgado. Si mi interpretación de lo que ocurre en ese anfiteatro es correcta, entonces las personas, la que está involucrada es poderosa y peligrosa. No van a permitir que nadie se entere de lo que están haciendo.
Entonces debemos tener cuidado, dijo Lucía, pero también debemos hacer algo. En realidad están utilizando el lugar para deshacerse de los desaparecidos. La gente merece saberlo. Las familias merecen saber qué sucedió con sus seres queridos. La siguiente hora, el grupo planeó. Decidieron que querían saber más antes de hacer nada. Roberto seguiría mirando pero don Eusebio, con más cuidado. Lucía, que trabajaba a tiempo parcial en el registro civil, intentaría averiguar datos sobre el anfiteatro, quién era el propietario del terreno, cualquier actividad oficial que se realizara allí. Marcos, con sus contactos en la Facultad de Derecho, averiguaría si existían archivos judiciales asociados al lugar. Sabían que era peligroso. Sabían que si los descubrían, los desaparecidos iban a ser ellos. Pero también conocían, y que no podían hacer oídos sordos a lo que habían oído, que el silencio los convertiría en cómplices. La reunión terminó pasada la medianoche. Roberto salió de la librería con miedo y determinación. Las calles del centro estaban casi desiertas a esas horas. Solo algunos borrachos tambaleándose a casa y los vendedores nocturnos de tacos y quesadillas recogiendo sus cosas. Caminó de regreso a su departamento por calles oscuras, con los ojos abiertos a cada sombra, a cada ruido. Sabía que la paranoia era normal en momentos como este. El miedo podía mantenerlo con vida, pero también sabía que el miedo no podía detenerlo, que había más en juego que su seguridad. Al llegar a su edificio, algo le heló la sangre. En la puerta de su departamento alguien había dejado un paquete envuelto en papel estraza. Lo tomó con manos temblorosas y lo desenvolvió. Dentro había 3 lonchas de jamón, el mismo jamón rosado y ahumado que vendía don Eusebio. No había nota, no había nada. Mensaje. Solo el jamón abandonado allí como una advertencia, una amenaza, o tal vez ambas. Roberto sintió que las rodillas se le doblaban. Alguien sabía que había estado investigando. Alguien conocía su dirección. Y ese alguien le estaba enviando un mensaje. Sabemos quién eres. Sabemos lo que estás haciendo. Cuidado. Roberto arrojó el jamón en el tacho de basura del callejón y entró a su departamento con el corazón desbocado. Cerró la puerta con llave, corrió el cerrojo y arrastró su escritorio frente a la puerta. Bloquearlo. Se sentó en la cama, tratando de regular su respiración, tratando de pensar. Debería detenerse, debería olvidar todo el asunto, seguir adelante con su vida, hacer caso omiso de sus sospechas. Eso sería lo prudente, lo seguro. Pero, mientras se sentaba en la oscuridad de su habitación, pensó en todas las familias que colgaban carteles con fotos de sus desaparecidos, en todas las madres que esperaban en vano que sus hijos volvieran a casa, en todos aquellos que habían sido borrados de la existencia como si nunca hubieran existido. Hubieran sido. Y supo que no podía detenerse, no importa el miedo, no importa el peligro. Algunas cosas necesitaban ser reveladas sin importar el precio. Se tumbó y se desvistió, dejando la luz encendida, mirando al techo, esperando el amanecer. Y una noche, en la hora más oscura antes del amanecer, decidió que al día siguiente haría algo que podría cambiarlo todo. Recorrería los túneles del anfiteatro, contemplaría con sus propios ojos qué misterios se ocultaban en la oscuridad. Roberto pasó el día siguiente en un estado de nerviosismo, sin poder dormir, sin poder comer, caminando de un lado a otro en su pequeño departamento como un animal enjaulado. Estaba consciente de que lo que iba a hacer era una locura, que arriesgaba su vida y la de cualquiera que estuviera a su alrededor,
Pero la necesidad de saber, de confirmar o negar sus sospechas, era mayor que el temor. A las 6 de la tarde, el sol se ponía y las sombras se extendían sobre Guadalajara. Roberto C. Iba todo de negro, camisa negra, pantalones negros. Se guardó una pequeña linterna en el bolsillo, un cuaderno y un lápiz. No llevaba nada que pudiera reconocerlo. Dejó su billetera y sus identificaciones en su departamento. Salió cuando estaba oscuro. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas terrestres y el sonido del tráfico era incesante. Se dirigió al centro con las manos en los bolsillos, la cabeza gacha, intentando fundirse con la invisibilidad. El anfiteatro era aún más aterrador en la noche. La forma de hormigón se elevaba en la noche como un esqueleto. Estaba oscuro y no había nadie alrededor. Los vagabundos que solían dormir en las gradas se habían marchado a otro lugar como si supieran por instinto que ese no era un lugar seguro en el que encontrarse tras el anochecer. Roberto se acercó lentamente, todos sus sentidos en alerta. Podía oír su propia respiración agitada en sus oídos y su corazón se aceleró. Dio la vuelta al edificio hasta llegar a la puerta de metal que había visto antes. Estaba cerrada ahora, pero no cerrada con llave, solo empujada en el marco. Se detuvo con la mano en la puerta, dándose una última oportunidad de retroceder. Podía darse la vuelta, volver a su piso, olvidarse de todo. Nadie se lo reprocharía. De hecho, era lo mejor que podía hacer. Pero abrió la puerta. Esta se abrió con un chirrido de metal oxidado que resonó horriblemente en el silencio de noche. Roberto se quedó helado, esperando oír voces o pasos corriendo hacia él, pero no hubo nada. Un rato después entró y cerró la puerta. La oscuridad era casi absoluta. Sacó su linterna y la encendió, dirigiendo el haz hacia el suelo para no llamar la atención. La luz dejó al descubierto una escalera de concreto que se adentraba en la oscuridad en forma de espiral, con barandales de metal tan oxidados que parecían desintegrarse al tacto. Las paredes estaban húmedas y enmohecidas. El aire olía a moho. Y algo más, algo vivo y podrido que le recordó a la carne demasiado tiempo al sol. Empezó a descender lentamente, sin hacer ruido. Los escalones estaban resbaladizos por el agua y más de una vez tuvo que agarrarse al pasamanos para no caer. La temperatura descendía a medida que descendía y el olor se intensificaba, se volvía más penetrante. Después de lo que parecieron cientos de escalones, pero probablemente solo fueron 50 o 60, llegó al final de la escalera. Estaba en un túnel de hormigón, lo suficientemente alto como para ponerse de pie, pero tan estrecho que podía tocar ambas paredes con los brazos extendidos. El túnel se adentraba en la oscuridad en ambos sentidos. Roberto se dirigió a la derecha, avanzando lentamente, moviendo la linterna de un lado para otro para no tropezar. El túnel estaba destrozado, con grietas en las paredes y charcos de agua estancada en el suelo. Colgaban cables eléctricos del techo, algunos todavía unidos a bombillas que hacía tiempo que habían dejado de funcionar. Muchos habían dejado de funcionar. Caminó minutos, la claustrofobia cerrándose en su garganta. El silencio era sofocante, interrumpido únicamente por el goteo de agua en algún lugar lejano y el eco de sus pasos. Empezaba a pensar que me había equivocado, que no había nada ahí abajo, solo túneles abandonados y ratas, cuando oyó algo que le hizo detenerse en seco. Voces por delante, amortiguadas por la distancia y las paredes. Sólido,
pero eran voces humanas. Roberto apagó su linterna y se quedó quieto en la oscuridad, sosteniendo la respiración, escuchando. Las voces se acercaban, dos hombres en voz baja. Roberto podía ver la luz acercándose por el túnel. Entró en pánico por un segundo, buscando desesperadamente un lugar en el cual esconderse. Había una grieta en la pared, un pequeño hueco donde el cemento se había desprendido. Se metió en él, haciéndose lo más pequeño posible, rezando para que fuera suficiente. La luz se intensificó y Roberto pudo oír lo que decían los hombres. «Debe estar listo temprano mañana». Una voz profunda y áspera dijo. «El viejo viene a las 6 a recoger el pedido». «¿Cuánto necesita?», preguntó la otra voz más joven. «Lo normal, 20 kilogramos, 25 quizás. Dice que ahora tiene más clientes, que el negocio va bien». Roberto sintió que su corazón latía con fuerza. Estaba tan asustado que pensó que los hombres podían oír su latidos, pero no se movieron y los hombres pasaron a su lado, sus linternas rastreando el túnel, pero sin encontrarlo. Cuando el ruido de sus pasos se hubo extinguido, Roberto salió de su escondite con las piernas temblorosas. Debía marcharse, ya había oído lo suficiente para confirmar sus sospechas, pero necesitaba ver más, necesitaba evidencia. Siguió en la dirección en que habían ido los hombres. El túnel se curvaba a la izquierda y Roberto podía ver una luz tenue por delante. Se acercó con cautela, pegándose a la pared hasta que pudo mirar dentro de lo que parecía ser una cámara más grande. Lo que vio le hizo ahogar un grito. La cámara era una habitación rectangular de unos 10 metros de largo por 6 de ancho, de techo bajo y manchado de humedad. Había bombillas colgando de cables, dando una luz amarilla que lo hacía todo enfermizo y surrealista. Las paredes estaban alicatadas en blanco, como en una cocina. Matadero antiguo, muchos de ellos rotos o ausentes, dejando al descubierto el cemento gris subyacente. En medio de la habitación había algunas mesas de acero inoxidable como las de una morgue o un matadero. En algunas mesas había formas que Roberto se rehusaba a nombrar, cubiertas con lonas de plástico manchadas. Había un fuerte olor a desinfectante, algo dulce y repugnante que solo podía ser carne pudriéndose. En una esquina de la sala había una cámara frigorífica, una habitación cerrada con una puerta de metal gruesa, y en la otra esquina Roberto vio lo que había temido, un enorme grinder industrial como los que se usan en una empacadora de carne, con manchas oscuras en su superficie metálica. Había también algunos estantes metálicos contra una pared, repletos de botes de plástico, bolsas selladas al vacío y lo que parecían ser contenedores de especias y productos químicos. Roberto reconoció algunos de los nombres en las etiquetas: nitrato de sodio, sal de cura, humo, líquido. Eran los mismos ingredientes que se utilizarían para curar jamón. Oyó pasos de nuevo y se ocultó tras una columna de hormigón que sostenía el techo. Un hombre entró en la habitación con un delantal de plástico manchado de negro. Era de mediana edad, con el pelo rapado y una cicatriz en la mejilla izquierda. Se dirigió a la cámara frigorífica y la abrió, sacando lo que parecía un enorme trozo de carne envuelto en plástico. Roberto no podía respirar. Estaba viendo lo que había temido, lo que su mente se había negado a reconocer por completo hasta ahora. Este era un lugar, una planta, pero no de procesamiento de carne. Era a donde llevaban los cadáveres descuartizados. Los procesaban y los transformaban en el jamón que don Eusebio vendía en su puesto. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago.
Recordó todas las tortas que había probado durante meses, ese sabor inconfundible. Tanto había disfrutado, en las lonchas delgadas de jamón rosado. Quería vomitar, pero se obligó a sí misma a quedarse quieta. El hombre delantal se puso a una de las mesas con un cuchillo grande y preciso. Roberto no alcanzaba a ver bien qué hacía desde donde se encontraba y no quería ver. Había tenido suficiente. Se alejó en silencio, retrocediendo por el túnel por el que había llegado, cuando estuve lo suficientemente lejos como para no ser. Oyó, se puso a correr a tientas en la oscuridad, chocando con las paredes, furioso por salir de aquel lugar del infierno. Subió la escalera de dos en dos, sin importarle el ruido que hacía, solo pensando en llegar a la superficie, en respirar aire fresco, en escapar de esa pesadilla. Cuando finalmente emergió por la puerta de metal, la noche de Guadalajara nunca le había parecido tan hermosa. Respiró grandes bocanadas de aire, sintiendo que sus pulmones no podían llenarse suficientemente. Corrió. Corrió por las calles desiertas del centro, sin dirección clara, solo alejándose del anfiteatro. Corrió hasta que le ardían los pulmones y las piernas le temblaban, hasta que finalmente se detuvo en un callejón oscuro y vomitó violentamente, vaciando su estómago hasta que solo quedaron arcadas secas y dolorosas. Se quedó ahí durante largos minutos apoyado contra una pared tratando de procesar lo que había visto. Su mente se resistía a aceptarlo. Aunque sus ojos hubieran sido testigos, era demasiado horrible, demasiado monstruoso para ser real, y sin embargo lo era. Finalmente, cuando pudo caminar de nuevo, se dirigió a la librería de don Arturo. Necesitaba contarle a alguien, necesitaba compartir esta carga antes de que lo aplastara. Llegó a la librería pasadas las 10 de la noche. La tienda estaba cerrada, pero golpeó insistentemente la puerta trasera, hasta que don Arturo abrió con bata de dormir y una expresión de alarma. «Roberto, ¿qué pasó?», preguntó el viejo. «Te ves terrible. Necesito hablar con los demás», jadeó Roberto. «Necesito reunirlos. Es urgente». Don Arturo lo hizo pasar y cerró la puerta con llave. Bajaron al sótano y el viejo hizo algunas llamadas telefónicas. En menos de una hora, todo el grupo estaba reunido mirando a Roberto con preocupación y curiosidad. Roberto les contó todo. Habló durante casi una hora describiendo cada detalle de lo que había visto en los túneles en la cámara de procesamiento. A medida que hablaba, veía las expresiones de sus compañeros cambiar de incredulidad a horror, de horror a náusea. Varios de ellos lloraban cuando terminó. Lucía estaba pálida como un fantasma con las manos temblando. «Dios mío», susurró cuando Roberto terminó. «Es real, todo es real. Tenemos que denunciarlo», dijo Marcos. Aunque su voz carecía de convicción, «tenemos que ir con las autoridades». «¿Con qué autoridades?», preguntó Rafael amargamente. «¿No entiendes? Las autoridades son las que están haciendo esto. Son ellos los que están desapareciendo a la gente, los que están usando ese lugar. ¿Con quién crees que vamos a denunciar? ¿Con la policía que trabaja para ellos? ¿Con los militares que los protegen? Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Lucía. «No podemos simplemente ignorar esto. No podemos dejar que continúe». El grupo discutió durante horas debatiendo opciones, considerando posibilidades. Todos sabían que estaban en terreno peligroso, que solo el conocimiento de lo que estaba pasando los ponía en riesgo mortal, pero también sabían que no podían quedarse.
callados. Finalmente, tomaron una decisión. Escribirían un testimonio detallado de lo que Roberto había visto. Lo imprimirían en cientos de copias y lo distribuirían por toda la ciudad. Lo pegarían en postes, lo repartirían en las puertas de las iglesias, lo enviarían a periódicos en otras ciudades donde quizás, solo quizás, alguien tendría el valor de publicarlo. Sabían que probablemente no cambiaría nada, que las autoridades lo negarían, que la mayoría de la gente no querría creerlo, pero al menos la verdad estaría ahí, documentada, imposible de ignorar completamente. Pasaron el resto de la noche escribiendo. Roberto dictaba, Lucía escribía, los demás corregían y añadían detalles. Don Arturo permaneció con ellos compartiendo su café y su valentía callada. Cuando el sol comenzó a salir sobre Guadalajara, tenían un documento de 5 páginas que detallaba los horrores del anfiteatro, el negocio de don Eusebio y la conexión con los desaparecidos. «Lo van a matar por esto», dijo don Arturo en voz baja, mirando a Roberto. «Lo sabes, ¿verdad?» Roberto asintió. «Lo sé, pero si no lo hago, ¿cómo voy a vivir conmigo mismo? ¿Cómo voy a mirarme al espejo sabiendo lo que sé y no haber hecho nada?» Comenzaron a imprimir esa misma mañana usando la multicopista en el sótano. El sonido rítmico de la máquina llenaba el espacio mientras las páginas salían una tras otra, cada una llevando palabras que podrían costarles la vida a todos. Para el mediodía, tenían 200 copias. Decidieron que las distribuirían esa noche cuando hubiera menos gente en las calles, pero aún suficiente movimiento como para no ser demasiado conspicuos. Roberto insistió en que él haría la mayor parte del trabajo de distribución, que no quería poner a los demás en más riesgo del necesario. Se fueron del sótano en grupos pequeños, llevándose, cada uno, una pila de panfletos escondidos bajo la ropa. Roberto caminó de regreso a su departamento con 50 copias metidas en una mochila vieja. Las calles del centro estaban llenas de vida bajo el sol del mediodía, vendedores gritando sus mercancías, niños corriendo entre las piernas de los adultos, el caos organizado de una ciudad mexicana en su momento más intenso. Cuando llegó a su edificio, Roberto notó algo inmediatamente. Había un carro estacionado frente a la entrada, un sedán negro con las ventanas polarizadas. 2 hombres con trajes oscuros estaban recargados contra él fumando. No miraron en su dirección, pero Roberto sintió que lo habían registrado, que sabían exactamente quién era. Su primer instinto fue dar media vuelta y correr, pero sabía que eso solo confirmaría sus sospechas. En cambio, caminó normalmente hacia la entrada, sacó sus llaves y entró al edificio. Subió las escaleras hacia su departamento, sintiendo el peso de la mochila en su espalda, como si contuviera piedras en lugar de papel. Su puerta estaba entreabierta. Roberto se quedó inmóvil en el pasillo, mirando esa puerta que él había dejado cerrada con llave esa mañana. Sabía que debería irse, que entrar ahí sería caminar directo a una trampa, pero una parte de él necesitaba ver, necesitaba saber. Empujó la puerta lentamente. Su departamento había sido destrozado. Los colchones estaban rasgados, sus libros tirados por el suelo, su escritorio volteado. Alguien había buscado algo y no se habían molestado en ser discretos sobre ello. En medio del caos, sentado en la única silla que quedaba en pie, estaba un hombre. Era de mediana edad, con el cabello cano peinado impecablemente hacia atrás, vestido con un traje gris que probablemente costaba más que todo lo que Roberto poseía. Tenía una sonrisa amable en el rostro, completamente incongruente con la destrucción alrededor. Roberto Sánchez,
dijo el hombre, y su voz era suave, casi amistosa. Siéntate, por favor, tenemos que hablar. Roberto cerró la puerta detrás de él y se quedó de pie, manteniendo la mochila en su espalda, listo para correr si era necesario. El hombre del traje gris lo observaba con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos, y Roberto podía sentir el peligro emanando de él como calor de un horno. «No voy a sentarme», dijo Roberto tratando de mantener su voz firme. «¿Quién es usted?» El hombre ignoró la pregunta. En cambio, sacó un cigarro de una cajetilla de plata, lo encendió con un encendedor caro y dio una larga calada antes de hablar. «Eres un joven inteligente, Roberto. Estudiaste en la prepa. Trabajas honestamente en el periódico. Tienes toda la vida por delante. Sería una lástima que cometieras un error que arruinara todo eso. No sé de qué habla. Oh, creo que sí sabes. Sé que has estado haciendo preguntas. Sé que seguiste a don Eusebio. Sé que bajaste a un lugar donde no deberías haber estado. Y sospecho», dijo señalando la mochila, «que llevas algo ahí que sería muy poco inteligente distribuir». Roberto sintió que su boca se secaba. «No tengo nada». El hombre suspiró como si estuviera decepcionado. «Déjame explicarte algo sobre cómo funciona el mundo, joven Roberto. En este país hay cierto orden. Hay gente que toma decisiones, que mantiene las cosas funcionando, que se asegura de que no haya caos. A veces, esas decisiones son difíciles. A veces requieren acciones que la gente común no entendería, pero son necesarias. Necesarias». Roberto sintió que la rabia comenzaba a superar al miedo. Asesinar gente es necesario. Descuartizar cuerpos y venderlos como comida es necesario. El hombre lo miró con genuina curiosidad. «¿Sabes cuántos subversivos hay en este país, Roberto? ¿Cuánta gente querría ver a México sumido en el caos, convertido en otra Cuba o Nicaragua? Miles. Y nosotros los detenemos. Los neutralizamos antes de que puedan hacer daño. Es trabajo sucio, sí, pero alguien tiene que hacerlo». Roberto sintió que iba a vomitar de nuevo. «Está justificando lo injustificable». «No estoy justificando nada, solo te estoy explicando la realidad». El hombre se levantó de la silla y se acercó a la ventana, mirando hacia la calle. «Ahora bien, tú tienes información que podría causar problemas. Información que francamente no nos gusta que circule. Así que tenemos dos opciones aquí». Roberto no dijo nada esperando. «La primera opción», continuó el hombre, «es que entregues esos panfletos que llevas en tu mochila, que olvides todo lo que... Viste, que dejes de hacer preguntas y que continúes con tu vida. Seguirás trabajando en el periódico, seguirás viviendo en este departamento y no volveremos a tener esta conversación. Es simple, es seguro. Y la segunda opción...» El hombre se volteó para mirarlo directamente. «La segunda opción es que insistas en ser un héroe, que distribuyas tus papeles, que trates de exponer lo que crees que sabes, y entonces descubrirás que la vida puede ser muy corta, muy dolorosa, y que tu desaparición será otra estadística más, otra madre pegando carteles en postes que nadie leerá». Roberto sintió que todo su cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de una furia que nunca había sentido antes. «Ustedes son monstruos, somos pragmáticos», corrigió el hombre. «Y tú tienes hasta mañana a esta misma hora para decidir qué vas a hacer tú, pragmático o mártir». El hombre caminó hacia la puerta deteniéndose junto a Roberto. «Por cierto, ese grupo tuyo en la librería, tus amigos idealistas, también los conocemos todos. Nombres,